sembraré, sembraré, mientras viva siguiente de amor, segaré, segaré, mientras venga su reino el Señor. Con estas bellas alabanzas, hermanos, vamos a dar espacio a la meditación, pero antes les quiero dar unas recomendaciones, hermanos, que en la parte de atrás hay unas hieleras que tienen bolsas con agua para el que le dé sed. Puede ir a tomar sin ningún compromiso, hermanos, sin pena y sin nada. Ahí en las hieleras hay, de repente, si anda un poco malito, también hay aguas al tiempo, hay agua helada, como ustedes gusten, hermanos. Lo que sí, también hay unas bolsas amarradas en los postes, en las partes de atrás, para que la basurita que vayamos sacando, hermanos, la vayamos poniendo en ese lugar, porque así como nosotros las encontramos este bonito lugar limpio, así lo tenemos que entregar. Entonces, pedirle la colaboración a ustedes en ese punto. También, cuando gusten ir al baño, hermanos, hay papel higiénico en las partes de afuera, aquí donde están las hieleras también, porque pues para mantener un orden que no se vaya a desperdiciar con personas que quizá están extra a nuestro evento. Entonces, hay papel higiénico que lo pueden tomar cuando gusten ir al baño, cuando necesiten ir al baño. Y también lo mismo, hermanos, solicitarles orden en el baño. Yo sé que somos de repente bien educados nosotros, pero está de más que de repente se nos olvida cerrar la llave o usar con moderación el jabón. Entonces, esas recomendaciones. Y la recomendación más importante, hermanos, prestarle atención a nuestro hermano que va a exponer no palabra de él, no palabra de su familia, sino que va a exponer palabra de nuestro Dios. Queda con cada uno de nosotros nuestro hermano Carlos Roberto Cárcamo. Paz, hermanos. Amados hermanos y hermanas, paz. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Excelente. Qué bueno. Dios es maravilloso. Y a veces lo que nos hace falta a nosotros es una porción de actitud de ver la parte positiva de algunas cosas. No todo lo que de repente nos acontece, hermanos, hay algunas cosas que nosotros decimos, ay, me pasó esto, y nos quejamos, pero no conocemos la parte positiva, hermano. Y eso, hermanos, lo que nos llena y lo que nos debe de motivar, hermanos, es ser más positivos en la vida. Cuando nosotros conocemos las razones, entonces nos damos cuenta que es necesario ser más positivos. Y entonces decir, me pasó esto, gloria a Dios, ¿verdad? Me pasó esta otra situación, gracias a Dios, porque a través de ello, hermanos, a través de las dificultades, dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que tenemos una necesidad de crecer, es cuando venimos y empezamos a accionar en nuestra vida. Lo que en esta mañana vamos a ver, hermanos, son pequeñas acciones, grandes logros. Pero antes vamos a pedirle la dirección al Todopoderoso. Acompáñenme. Bendito y eterno Padre que estás en los cielos. Nos presentamos delante de ti, agradecidos por tus múltiples bendiciones. No tenemos cómo pagarte. Solamente agradecerte, eterno Dios, tributarte honra y gloria a través de la alabanza. Perdona nuestras imperfecciones. Estamos llenos de ellas. Pero en tu amor y en tu misericordia, eterno Dios, esperamos hallar gracia y el perdón por todas nuestras faltas. Y así, eterno Dios, poder recibir de tu misericordia y de tu amor en esta mañana, como ya lo hemos hecho, y continuarlo haciendo, eterno Dios. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Abre nuestra mente, nuestro corazón y pon palabras sabias y entendibles en nuestra boca para que todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana podamos
edificarnos, podemos tener ese deseo y esa disposición de poder hacer lo agradable y lo correcto delante de ti. Eterno Dios, muchas gracias. En tus manos nos depositamos y esperamos que tu bendición sea con nosotros. Pues te lo imploramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Quiero iniciar contándoles, hermanos, en cierta oportunidad, no sé cuántos de ustedes en algún momento dispusieron irse, como decimos nosotros, de mojado en el camino. ¿Hay alguien aquí que ha hecho esa travesía así de irse, emigrar e irse mojado? No. Nadie. Qué bueno. Yo tampoco, bueno. Pero resulta que en esos caminos, hermanos, en una parte desértica, donde atraviesan, hermanos, que no hay absolutamente nada, lo más que da ahí es sed, debido al calor y a la zona que es desértica. Y entonces, en medio del desierto, iba un grupo de personas caminando y encontraron una bomba de agua de esas manuales. Pero en la bomba había un rótulo que decía, un tambo de 3 litros, que decía, si usted quiere obtener agua, vierta en la bomba estos 3 litros para que obtenga agua y lo vuelva a llenar. Normalmente nadie se detiene a leer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pues ese grupo de personas va y el que la encuentra primero va desesperado y quiere tomar agua, pero otro está leyendo el rótulo y dice, espérate, no tomes, detenete. Mira lo que dice el rótulo. Hay que vertir primero el agua en la bomba para poder tomar, para poder después bombear y sacar. El que trabaja con bombas o el que es fontanero sabe que para poder activar una bomba primero hay que echarle un poco de agua. Aún las bombas eléctricas hay que echarles en el inicio para que funcionen. Cuando va a sacar agua de un pozo hay que echarle agua para que pueda funcionar. Hermanos, resulta que aquí nosotros tenemos una decisión y ese grupo de personas tenía una decisión que tomar. Tenía la opción de beberse los 3 litros de agua que habían ahí y desactivar por completo la bomba, o vaciar esos 3 litros de agua a la esperanza de que al bombear pudiera salir agua. También de nosotros, hermanos, es una decisión. El crecer, el mejorar, una pequeña acción, hermanos, puede lograr un gran logro. Cuando nosotros reconocemos eso y entendemos, hermanos, que primero hay que accionar para poder lograr algo, usted no puede ir a cobrar su salario si usted no ha trabajado, ¿verdad? ¿Quién va a cobrar sin haber trabajado? Nadie. Para poder lograr algo, hermanos, siempre tenemos que tener una pequeña acción en nuestra vida. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar. Vertimos el agua y podemos llenar barriles si es posible después de eso. O nos bebemos el poquito de agua que hay y se acabó la situación. Hasta ahí nomás llegamos. Es una decisión que tenemos que tomar. Pero a través de nuestra vida y a través de la historia, hermanos, de cada uno de nosotros, es posible
que nosotros pensemos, yo he sido marcado o mi vida está marcada por grandes logros. Pero realmente, hermanos, yo quiero que cada uno de nosotros reconozcamos y entendamos que nuestra vida también depende de pequeñas acciones. Me gustaría que 3 hermanos de manera voluntaria compartieran quién o quiénes y de qué manera les transmitieron el Evangelio a ustedes, para que nos demos cuenta de algo. Me gustaría 3 hermanos que dijeran, mira hermano, a mí me llevó la palabra fulano, o me invitó fulano, o hizo esto en mi vida. Hermano Roger. Pasa, hermanos. Hermanos, yo he contado a la iglesia el caso cómo llegué al plan de salvación a través de una enfermedad que me estaba matando, me estaba consumiendo. Yo no conocía lo que era la malaria. Y ya un hermano de la 4 de enero ya murió, muy joven murió. Él era un evangelista. Llegó a la casa y me dice, hermano, usted tiene 3 días de vida, me dice. En 3 días usted se va a morir si no toma la medicina. Pero la medicina le va a llegar a través de que usted reciba el mensaje de Dios. En mi desesperación, todo pálido, sin comer, delgado, me dice mi hermana Francisca, ya murió también, aceptalo, me dice, aceptalo porque no te vas a morir. Y le digo, sí, hermano, el hermano Eulalio se llama, usted recuerda el hermano Eulalio, ¿verdad? Murió. Le digo, sí, hermano, me dice, en 3 días usted se va a sanar. Y fue así como yo recibí el mensaje. El primer mensaje que él me dio fue la ida al cielo. Y ahí yo hice una diferencia enorme, lo que es una falsa enseñanza con la enseñanza que Dios nos da. Es de esa forma como el Señor me trajo a su redil y estoy aquí sirviéndole. No sé si sirve, hermano, pero esa es mi historia, cómo conocí el mensaje de Dios. Paz, hermanos. Bien. ¿Alguien más? 3. Paz, hermanos. Bueno, primeramente le doy gracias a mi Dios, ¿verdad? Yo crecí en el Evangelio, nací en el Evangelio. Y los que me dieron el Evangelio ya no están. Mi mamá, mi papá. Mi mamá, mi papá ya murieron. Ellos me exhortaban a mí. Hijo, yo pues, y ellos siempre me daban la palabra. Cuando tenía 19 años, yo me quería bautizar. Y como por ahí no me dejaron bautizarme. Luego me vine para casa, para San Pedro Sula. Yo soy del sur, hermano. Y aquí probé el mundo. Perdón, a Tegucigalpa y allí pues probé el mundo. No sabía qué era el mundo. Luego me vine para acá, para San Pedro Sula y sentía que era necesidad. Y cuando platicaba con mi papá, me decía, pues, creo que ahí en San Pedro hay iglesia. Y una de tantas, estando en el mercado, en una bodega estrella que se llama, ahí en el mercado Medina, caminando yo encontré al hermano Iván García, ya no está, nuestro hermano Iván también, ya murió. Y para mí fue una alegría, porque eran grandes amigos con mi papá, el hermano Iván. Iba a la casa donde nosotros, allá que quedaban durmiendo, iban a hacer culto. Cuando yo lo encontré fue una alegría para mí, hermano Iván, y lo abracé. Deme la dirección de la casa de oración. No sé cómo hizo el hermano Iván, pues el hermano Iván se comunicó con el hermano Eda. Luego el hermano Eda, mire, me andaba pero cortito. Me buscaba el hermano Iván, el hermano Eda como cuando uno busca una aguja en un pajar. Y yo pues le prometí al hermano Eda que iba a ir a la iglesia, pero no me quedaba chance porque trabajaba el sábado. Yo sabía que estaba mal, ¿verdad? Porque eso ya me había enseñado mi mamá y mi papá. En una de esas, de tantas, el hermano Eda llega, lo miro parado en una esquina y me dice, hermano, venga, quiero platicar con usted. Quiero darle trabajo.
Y fue así como yo ya llegué a la iglesia, hermano. Gracias a Dios. Y Dios pone ángeles en el camino, ¿verdad? Vio que era imposible, pues, de poder ir a la iglesia y le decía al hermano Edas, voy a llegar, pero no podía porque trabajaba. Pero en una de esas el hermano Edas me dijo, yo le voy a dar trabajo y para que le quede chance de ir a la iglesia. Y hoy, pues, ya no están nuestros hermanos, todos murieron, hermano, y ahora estamos aquí nosotros para hacer crecer esta obra, hermano. Solamente, hermanos, y paz. ¿Alguien más? Hermano Miguel. Paz, hermano, paz. Pues yo conocí la doctrina de la Iglesia de Dios cuando tenía 23 años. De donde vivía mi mamá, a donde estaba el templo, había que caminar 1 hora. Por ahí estaban cerca las pulperías, los negocios. Me dice mi mamá, quiero que me vayas a comprar unas cosas. Era un día domingo. Bueno, está bien, le digo yo. Pero lo pensé porque ese día me tocaba ir al campo a jugar fútbol, teníamos encuentro. Pero le hice caso a mi mamá y me vine. Antes de llegar al negocio, me encontré un señor que era conocido mío. Él era ya obrero, era ya de la iglesia, estaba vendiendo leña o rajando, le llaman en el pueblo, rajando, aquí se le dice hendir. Y me paré ahí a platicar, lo saludé y me paré a platicar con él un momento. Y solo me dijo, Miguel, el día miércoles tenemos un culto en un hogar donde yo me congrego cerca donde usted vive. Lo invito, me dijo. No me citó Biblia, solo me dijo, lo invito. Y me llamó la atención. Y se llegó el miércoles y llegué a ese culto, a esa reunión. Y recuerdo los cantos. Uno de ellos decía, ven a él, ven a él. Parece que la 325, la 40 por ahí. Eran cantos evangelísticos, así, llamativos a la evangelización. Y de ahí, ese era un miércoles, el día sábado me llamó la atención y vine al templo. Ese hermano, pues algunos yo creo que lo conocen, se llama Lucas Funes, que vino cuando murió nuestro hermano Eda. Él igual ya murió. Entonces se puede predicar, hermanos, aún sin citar Biblia. Así se puede también transmitir el evangelio. Gracias al Señor, pues aquí estoy. Tengo una familia luchando, hermano, porque sí, también de luchas, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Nuestro hermano Cárcamo tuvo la oportunidad de ir a conocer, de donde yo pues conocí el evangelio también. Bien, gracias. No sé si había alguien más que quería compartir. Hermano Roger. Gracias, hermano. Paz a todos, hermanos. Pues miren, el caso mío es bien, algunos hasta van a reír, ¿verdad? Porque yo tenía 12 años, mi mamá asistía a la iglesia centroamericana y nosotros alábamos agua y pasábamos por un señor que tenía un pelito blanco y él nos decía que le trajéramos agua de un determinado pozo. Bueno, la hermana Esperanza, pues, sí sabe eso. Entonces, pasábamos por ahí y él hacía de unos quequitos, budines le dicen. Entonces, yo siempre pasaba porque me diera budines y le traía el agua. Entonces dice él, ¿y no tenés más hermanos? Sí, claro que tengo. Tráelos, mira, les vamos a compartir un versículo y les vamos a dar pan. A tal grado, hermanos, que luego los demás niños, cuando yo les compartía eso, de que había alguien que nos daba un pan, un budín, un quequito, le gustaba y que fuéramos a participar de ese versículo. Y entonces allá viene pan bueno, me decía.
viene el pan. Así me decían, hermano, porque yo llevaba el mensaje de que había un pan rico que hacían, un budín bien rico. Entonces así me pusieron los demás niños y así fue como el hermano nos daba un mensaje, un versículo a todos y de ahí para la casa a todos, ¿verdad? Así fue como llegó el mensaje y ahí se lo fui transmitiendo a mi mamá, estábamos niños y así fue como fuimos conociendo por medio del hermano Trinidad Tercero Lobo. Gracias, hermano. Paz. Bien. Vea, y quiero que miremos, a excepción del hermano Roger Villalobos, que al momento de ir a ser visitado recibió el mensaje del tercer ángel, la ida al cielo. La ida al cielo. De ahí todos los demás, hermanos, todos los demás fue una pequeña acción. Y dicho sea de paso, en esa acción del hermano es una visita por enfermedad. Nadie, hermanos, conoce del Señor a través de grandes cosas. Son pequeñas acciones, hermanos, las que hacen grandes logros en nuestra vida. Solo lo voy a relatar, creo que ustedes conocen la historia de Naamán. ¿Sí? ¿Cuántos conocen la historia de Naamán? ¿Sí? Naamán dice que era un general del ejército, era sirio, pero era leproso. Y resulta, era muy valeroso, dice, para el presidente o el gobernador de Siria, pero lamentablemente tenía un problema físico y era que tenía una lepra. Los sirios habían llevado cautiva, o los babilonios habían llevado cautiva a una muchacha que era la trabajadora que ellos tenían. Y esta muchacha, hermanos, de repente la historia en el título original, la versión Reina Valera, dice Naamán y Eliseo, o Eliseo y Naamán. Pero sabe, a mi juicio debería decir la trabajadora de Naamán y Naamán. Porque fue ella quien le llevó el mensaje a Naamán. No fue Eliseo. Por el contrario, fíjese que si usted analiza esta historia, Naamán llega a donde Eliseo y le dice, y ni siquiera lo recibe. Manda al criado y le dice, dígale que zambulla 7 veces en el Jordán para que sane esa lepra. Ni siquiera lo recibe. Y aquel hombre lleva 2 caballos con vestido, con oro, con plata, y Eliseo que vaya de zambulla ahí para que cure esa lepra. No, como profeta de Dios no corre y lo atiende y le dice, ¿qué quieres? Sino que más bien lo hace a un lado, ni lo recibe en su casa, en el patio, le dice, que vaya y se zambulla. Naamán se molesta. Y dice, yo pensé que si era un profeta de Dios iba a salir, me iba a recibir e iba a orar por mí o iba a invocar el nombre de Dios. Pero Eliseo no hace nada de eso. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, es que quien hace la labor, entran 2 personas ahí en el contexto. Una es la trabajadora en decirle, en Israel hay un profeta de Dios que si él invocara a Dios por mi patrón, lo sanaría. Mire, ella abre la puerta y no le dice a Naamán, le dice a la esposa de Naamán. Y Naamán acude al encuentro o a ese lugar motivado por lo que la trabajadora le había dicho. Y ya en el lugar, y después del desprecio del profeta Eliseo,
Viene Naamán y dice, allá en Siria hay mejores ríos que el Jordán. No está el Farfán y otro río grande, caudaloso, y este me manda a bañarme al Jordán. Un río, hermanos, que pasa como el Ulúa o como el Aguán, ¿verdad? ¿Lo han visto limpio ustedes alguna vez? Yo de lo que conozco el Aguán y el Ulúa nunca los he visto limpios. Por su recorrido tan largo, permanece sucio el Jordán también. Es similar, porque su recorrido es grande. Entonces solo en el inicio es limpio, y ahí todo lo demás es completamente sucio. Y ahí era donde lo estaba mandando Eliseo a que se zambulliera 7 veces. Y Eliseo molesto va de regreso con sus cosas, pero mire, ahí interfiere alguien que no, en motivar nuevamente a Naamán y le dice, jefe, si el profeta le ha dicho que se zambullen 7 veces en el Jordán, ¿qué tiene de más hacerlo? Pruebe. Y lo hace y se sana de la lepra. 2 personas interfirieron, hermanos, en la vida de Naamán para poder recuperar su salud. La muchacha que envía el mensaje y el trabajador que le motiva a hacer lo que el profeta había dicho. Una pequeña acción, hermanos, en nuestra vida. Nuestro hermano, fíjense, a veces crecemos en hogares cristianos, pero de repente, hermanos, quien nos motiva es otro. Yo les puedo decir, por ejemplo, en el caso mío, el hermano Lino y el hermano Eusebio llegaban a visitar a mi casa, pero no era por mí, hermano. Llegaban a visitar a mi mamá y a mi papá. Yo estaba pequeño, 9, 10 años, y siempre yo era el que leía. Y pasaron los años, mi mamá me llevaba a la iglesia Betel, no me gustaba. Yo ya tenía 15 años y un día miércoles, recuerdo, me dijo mi mamá, alistate, vamos a ir al culto. Y le digo, mire, mamá, yo quiero ir. Quiero buscar de Dios, quiero ir a la iglesia. Pero présteme la bicicleta, que era mía, ¿eh? Ella me la había comprado a mí, pero le digo yo, présteme la bicicleta y yo voy a ir aquí mejor donde va el hermano Eusebio, pero yo ahí no quiero ir. Y ella un poco molesta me dijo, si querés ir ahí, andate a pie. Perfecto, solo deme permiso de ir. Y me dijo, andate. Y me fui a pie, como media hora, a pie. Cuando llegué allá, fui recibido por el hermano Laureano y me invitó, que iban a formar un grupo de jóvenes, y usted está joven, lo invito, vamos a iniciar el grupo de jóvenes. ¿Cuándo es el otro culto? El viernes. Vuelvo el viernes. Y viajé a pie durante varios días y me regresaba a pie con los hermanos, comprábamos pan fresco en el camino, porque pasábamos por una panadería que era difícil no llegar, ¿verdad? Porque sentía el olor. Y entonces comprábamos una bolsa de pan y ahí tomábamos fresco en el camino y así nos transitábamos 1 hora de camino de regreso, porque de regreso ya no me podía ir por en medio de la colonia, sino que tenía que rodear. Así pasó el tiempo y así llegué yo a la iglesia. Pequeñas acciones, hermanos, en nuestras vidas
nos tienen aquí. Posiblemente usted no escuchó un gran mensaje, es más, posiblemente lo escuchó y no lo entendió. Muchas cosas, hermanos, yo estoy seguro que algunos de nosotros que tenemos 10, 15, 20 años o más de estar en la iglesia y nos dice, hermano o hermana, explíqueme el nacimiento de Cristo, y usted dice, bueno, no celebro el nacimiento de Cristo, pero no sé ni por qué, ¿cierto? ¿Sí? O lo sabe para usted, pero no lo puede explicar. Y es que exactamente, hermanos, el mensaje del Evangelio es precisamente eso. Es como la levadura, que quien amasa harina echa un poco de levadura, pero no mira su efecto, ni se mira la levadura, sino que al transcurso del tiempo hace su efecto, ¿verdad? Eh, Echa levadura para hacer pan. ¿Y quién hace pan aquí? Bueno, el hermano habló del pan y seguimos hablando del pan. No es hambre, ¿verdad? Pero, ¿alguien hace pan? ¿No? Pero en las casas creo que en alguna ocasión han probado hacer alguna torta o algo. Pero usted amasa la harina ya con la levadura y usted quiere saber cuándo tiene el punto, usted echa una pelotita en agua y cuando la pelotita sube arriba, entonces dice, hay que echarlo al horno, ¿verdad? Porque ya la levadura da un punto. Llega un momento, a muchos de nosotros, ¿sabe? Yo les dije, el hermano Eusebio visitaba cuando hace casi 40 años a mi papá y a mi mamá, y mi papá se bautizó hace 4 años y murió hace un mes. Mi mamá se bautizó en el 2000, muchos años después de que se le habló del Evangelio. Y así pasa, algunos de repente de nosotros nos cuesta tomar una decisión. Y el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Y vamos viendo y nos vamos dando cuenta que pequeñas acciones, que pequeñas motivaciones, usted se recuerda quién le habló, pero usted no se acuerda cuántas conferencias han habido, usted no recuerda, puede recordar quién le dio la enseñanza, pero de repente usted de esas enseñanzas poco recuerda. Porque las acciones, hermanos, quedan aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Las palabras, hermanos, posiblemente se olvidan. Usted al transcurso de los años se va a acordar que vino el hermano Roberto aquí y nos pegó una regañada o nos dio una motivada, pero ¿qué fue? Usted posiblemente no se va a acordar. Pero en nuestra vida, hermanos, son pequeñas acciones las que nos marcan, las que nos motivan, las que nos ayudan. Eso quiere decir, hermanos, que para poder generar un crecimiento en nuestra iglesia, nosotros tenemos que continuar haciendo esas pequeñas acciones. Pequeñas acciones como las que hizo el hermano Lucas con el hermano Miguel. Tenemos culto el miércoles, lo invito. Tenemos culto el viernes, lo invito. Es una pequeña acción. Pregunto, ¿se necesita saber leer y escribir para eso? ¿Se necesita conocer la doctrina para eso? Cuando nosotros decimos, yo no voy a evangelizar, que yo poco retengo en mi mente, que yo no puedo, esa es excusa. De corazón, es excusa. ¿Sabe? Usted se da cuenta que su vecino está enfermo. Vaya y dígale, vecino,
vengo a orar por usted. ¿Puede orar usted por alguien? ¿Sí? Necesito leerle la palabra de Dios. El hermano dijo que no me dio ni un versículo. Simplemente me invitó. Son pequeñas acciones, hermanos, las que hacen de nuestra vida lo que somos y dónde estamos. Algunos que estudiaron, cursaron 6 años de primaria, algunos 5 o 6 años de secundaria, algunos 4 o más años en la universidad. Pero cuando uno termina tanto y dice uno, y esto tanto que estudiamos, imagine, 6 años en primaria, 6 años en secundaria y 4 años en la universidad, y llega un momento que alguien dice, ¿y esto para qué? ¿Mm? ¿Para qué me enseñaron la raíz cuadrada? ¿Para qué aprendí esto y lo otro? Pero todo es aplicable en la vida. Y para que usted pudiese llegar así, necesita haber pasado por todo eso. Porque si no, entonces, hermanos, nos vamos a quedar solo con la expectativa de ¿para qué? Las pequeñas acciones, hermanos, nos llevan poco a poco, nos van introduciendo, nos van motivando. Hay quien se ha quedado en la iglesia porque otro vino y lo invitó, pero el que llegó, el que le dio la bienvenida, lo abrazó, lo apretó y lo recibió como hermano. Hay otra lectura, hermanos, que ustedes conocen, que es parte de lo que traigo yo aquí, es el caso de David y Jonatán. Cuando David llegó y se presentó ante el rey Saúl después de haber matado a Goliat, dice que el corazón de Jonatán quedó ligado al de David, a tal grado que ambos expresan que el amor de ellos fue mejor que el amor de las mujeres. Oiga bien. Se quisieron tanto y no hubo grandes acciones entre ellos. Pero sí, Jonatán le salvó la vida a David porque su padre lo quería matar. Y Jonatán hizo la indagación y vio el semblante de su padre cuando le habló de David, y entonces entendió, dice, que Saúl quería matar a David. Y tiró el arco como una señal que ellos habían dejado entre ellos y le dice, corre más deprisa, le dijo al mozo, y tráela. Y David entendió que tenía que irse. Y después se reunieron y se despidieron. Y David también le amó a tal grado que años después, hay una alabanza por ahí que nos relata todo eso, ¿verdad? Que busca a Mefiboset y lo hace sentar a su lado ya como rey. Y vas a comer de la mesa del rey, y vas a vestir la ropa del rey, y vas a estar siempre al lado del rey. Producto de aquellas acciones que Jonatán había tenido con él. Nuestra vida, hermanos, es así. Y si nuestra vida es así, entonces lo que nosotros tenemos que procurar hacer es pequeñas acciones en favor de los demás. Como decía nuestro hermano Roger Palma, ¿verdad? Un quequito lo tiene aquí, ¿verdad? ¿Ah? Un quequito, ¿sí? Es como un anzuelo, ¿verdad? Como un anzuelo. Una oportunidad, hermanos, que de repente la gente busca para poder transmitir el mensaje del Evangelio. Compartir algo, un dulce, un confite, algo, hermanos, que
no necesita ni cantidades de dinero, ni necesita, hermano, una preparación extrema hacer algunas cosas de estas. De manera que, viendo estas cosas, hermanos, ¿quién no puede ser evangelista? Levante la mano. ¿Será que no podemos hacer alguna de estas acciones? Por eso el evangelio, hermanos, y la misión de hablar del evangelio, hermanos, es para todos, sin excusa. De repente algunos tienen la vocación ya más explícita para poder detallar, para poder dar esa enseñanza. Si ustedes miran la labor del apóstol Pablo, fue una labor directamente misionera. Pero vemos en la carta a los Corintios que dice que Apolo era experto en la enseñanza, conocía perfectamente la enseñanza. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo evangelizaba, Apolo los tomaba y los enseñaba más detalladamente del evangelio. Y después el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios 3:5, dice: Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? O perdón, dice, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Es Cristo. Para que ni Pablo ni Apolo sea nada, sino Dios quien da el crecimiento. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es hacer bien nuestra labor. Si saludamos al hermano, si lo abrazamos, si le invitamos, si le motivamos, si le vamos a traer, lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Pero si lo vamos a visitar y de pronto nos dice, fíjese que hoy no lo puedo recibir, y le decimos, ya me hizo venir a gastar combustible, ¿qué cree? O a perder el tiempo. ¿Qué cree que va a pasar? Lo que hicimos con las manos, lo deshicimos con también pequeñas acciones, hermano. Hay muchos que no quieren saber nada de la iglesia. Y no por la iglesia en general, sino porque alguien de repente, por falta de amor al ser humano, porque ese es exactamente el problema, hermano, que necesitamos ver las almas con amor, todas, sin excepción, desde los más pequeños hasta los más grandes. Necesitamos verlas con amor, necesitamos ver que cada ser humano es un alma para el Señor. Cuando lo miremos así, hermano, entonces nuestra perspectiva va a cambiar y entonces vamos a tener más cuidado en causarle una molestia al hermano. ¿Sabe? Los problemas y las frustraciones y las situaciones que de repente nos pasen no nos deben de perjudicar, ni deben de ser el motivo. Sin embargo, hermanos, hay veces cargamos situaciones, hermanos, que en vez de facilitar el mensaje, en vez de ayudar a que otros puedan convertirse, que otros puedan buscar, a veces, hermanos, desatamos esas frustraciones en las demás personas. Y eso, hermano, ocasiona graves situaciones. ¿Sí? Algunos estamos aquí por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque hemos creído en Cristo. Pero no es que no hemos pasado dificultades. Y sabe, es necesario que esto pase. Viéndolo desde el punto de vista bíblico, se acercan a Jesús, se acercaron muchas personas, pero llegó un momento, hermano, en específico que el Señor les abrió la puerta y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y aquí ese es el momento, hermanos,
Cuando usted pase una dificultad y sienta que alguien le está abriendo la puerta para irse, entonces ahí es donde usted tiene que demostrar en quién ha creído. Y aquellos discípulos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Hemos tenido motivos para irnos nosotros? Sí. Desde antes. ¿Sabe? No por resentimiento ni nada. Pero yo fui sentado con 5 hermanos sin ser miembro. Solo porque yo acostumbré con mi esposa, siempre que la saludaba, la besaba. Y me dijeron, usted no la tiene que besar. Pero es mi novia. No, no la tiene que besar. Y eso solo le va a durar un ratito, ya tenemos 30 años. Pero así me dijeron, no lo tiene que hacer. Y le digo yo, corran, me hagan lo que quieran, pero no me voy a ir ni voy a dejar de hacer. Así actúa a veces los que están dentro. Había un hermano que cada vez que terminaba el culto me decía, vení, quiero hablar con vos. Mira, me sacaba la Biblia, texto bíblico para no hacerlo. Y yo lo hago. Dámelo. No existe. Entonces no me lo puede dar. Por el contrario, dice que debemos de amarnos. ¿Sí? Marido dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos aquí y hemos pasado todos, creo yo, por diversas dificultades, pero ninguna de ellas nos debe ser motivo, hermanos, para alejarnos, porque el centro y a quien tenemos que mirar en todo momento y en todo tiempo es a Jesucristo. ¿Sabe? Para los hermanos que en un momento, o uno de los hermanos que en algún momento me decía, no hagas esto, y se enojaba y se retiró. Sus frustraciones o la falta de, yo le decía a él, vos no recibiste cariño, yo sí. Entonces, no es mi culpa que vos no hayas recibido cariño. Después bromeaba, le decía yo, ¿qué sabe el chancho de amor si nunca lo han besado? Me decía, no me digas así, no me digas así. Pero es la realidad, hermano. Hay algunas cosas que de repente los seres humanos no las hemos disfrutado y queremos cortar el derecho a otro para que las haga, que no las haga. Y utilizamos, hermanos, a veces la escritura para poderlo amedrentar o para poderlo coartar de algo que él quiere hacer o no quiere hacer. Necesitamos, hermanos, valorarnos más cada uno. Necesitamos ver que nuestras acciones deben de ir encaminadas a amar a las demás personas, a generar, hermanos, y decir, voy a generar en todos los que están a mi alrededor algo para que ser recordado. Hay un hermano que nunca predicó en la iglesia. Estuvo 1 año como miembro. Pero creo que muchos niños y jóvenes, incluso adultos, lo recordamos, porque todos los días que terminaba el culto, sacaba una bolsita y le decía a los niños, como te portaste bien, te voy a dar este confite. Y los niños, estando en el culto, lo volteaban a ver en el culto. ¿Y sabe por qué lo volteaban a ver? Míreme, hermano, que me estoy portando bien para que al final del culto me regale ese confite. Nunca predicó, nunca dio un mensaje, pero las acciones fueron grandes.
Son nuestras acciones las que al final, hermanos, van a determinar. La predicación es un servicio, pero más como compromiso de lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas y de compartir lo que sabemos con los demás, de compartir lo que Dios nos ha dado con los demás, que de repente, hermanos, algo que realmente pueda, sí impacta, sí llena, sí motiva, pero si nuestras acciones no van congruentes con lo que decimos y lo que hacemos, hermanos, sencillamente es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Deben de ir con amor, deben de ir, hermanos, con ese ingrediente aparte, que nuestras acciones, hermanos, también sean precisamente eso, que motiven, que llenen, que inspiren, que busquemos y que hagamos lo que realmente, hermanos, tenemos que hacer. Pero si de repente dice, hermano, fíjese que no miro a la hermana, pero como no los conozco, ¿verdad? La mayoría de aquí, pero me fui con un pesar anoche, iba siguiendo al hermano Roger, y yo no sé si me equivoqué, pero para mí que era una hermana que iba a pie allá. Y me quedé con eso y le digo yo, será la hermana. No la miro hoy. No la miro hoy aquí. Pero ella iba caminando por allá y yo me fui con eso, pero como el hermano Roger lo iba siguiendo y digo yo, y ni el número de él tenía para después llamarlo, pero me quedé con ese pesar de que ella iba caminando y yo llevaba espacio en el carro que la pude haber llevado. ¿No cree que es una pequeña acción que nosotros podíamos haber hecho? Pero camino en carro. Y los demás no facilitamos, no damos lugar, no compartimos. Pero fíjese, hay algún abogado dentro de nosotros y cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Hermano, fíjese que quiero que me ayude en esto. Que usted es abogado. Tenemos algún médico y tenemos alguna enfermedad y entonces acudimos al hermano y hermano, mire que tengo este problema. Y el hermano, sin ningún problema, nos atiende en lo que sea. Pero nosotros tenemos un vehículo y decimos, es mío, no es de todos. ¿Sí? Y entonces el que viene a pie, que se venga a pie. No. Esas son pequeñas acciones, hermanos, que en nuestro diario vivir tenemos que aprender a compartir. Tenemos que aprender a mejorar, a cambiar. Porque, ¿sabe? ¿Quién querrá ir a una iglesia donde cada quien marcha por su propio lado? Yo les decía y recalco lo que les dije anoche. Revise cuál fue el éxito del crecimiento de la iglesia primitiva. La unidad que había. Posiblemente muchos no saben. Muchos de ustedes no saben. La iglesia de San Pedro fue manejada durante 2 años por Ceiba. ¿Sí, va? ¿Se acuerdan ustedes? 2 años. Estuvimos de Ceiba visitando San Pedro Sula. Aportamos nuestro granito, los de Ceiba, en el crecimiento de San Pedro Sula. Pero admiramos siempre una cosa de San Pedro Sula. Y siempre lo recalcamos. Y es que nunca terminaba un culto y cada quien agarraba para su casa. No sé quién lo compraba. No sé si lo hacían en conjunto. Pero nadie se iba mientras no compartieran un fresco
un jugo, una galleta, algo. ¿Cierto? Nadie se iba. Esos fueron los inicios de San Pedro Sula. Imaginen. Hasta tiros habían, dice. ¿Ah? De todo, hermanos. Eso fue algo, hermanos, que en el inicio de San Pedro fue algo, hermanos, hermoso. Y yo ya días no voy. Ojalá no se haya perdido. ¿Ah? Ojalá no haya pasado. En la unidad, dicen por ahí, hermanos, está la fuerza. Esto, hermanos, nos debe motivar y nos debe de inspirar a que cada día, hermanos, busquemos la forma de tener acciones, de poder hacer estas acciones. Lo que hoy vamos a hacer, estar todo el día aquí, compartir. Las iglesias de habla inglesa lo hacen de manera permanente todos los sábados. Ellos permanecen los sábados y al finalizar la escuela, hermanos, al finalizar la escuela, en la mayoría de congregaciones antes se hacía y decían, falta el hermano fulano, el otro, no han venido. 3 grupos que vayan a visitar a los hermanos que no vinieron hoy. ¿Y cómo se siente el hermano que no vino hoy? ¿Cómo cree que se siente cuando mira a un grupo de hermanos llegar a su casa? ¿Cómo cree que se siente? Había una anciana en Ceiba que siempre se visitaba, hermana Concepción, y siempre que llegábamos ella casi no caminaba, caminaba agarrada debido a su ancianidad, pero desde que llegábamos decía, hermano, vaya ahora a esa refri y ahí hay unos vasos, saque un fresco porque los estaba esperando y repártalo ahí. Y compartir, hermano, una pequeña palabra, una pequeña acción. Si usted mira a alguien que necesita una oración, si usted mira a alguien angustiado, motívelo. ¿Y qué va a perder con eso? ¿Qué va a invertir? Pero si nos alejamos y si decimos nosotros, no, a ver qué le pasa al hermano. Pero no le preguntamos. Hay veces alguien nos puede dar una mala respuesta, pero no nos tomamos el tiempo y decirle, hermano, yo le amo a usted y al Señor. ¿Y cómo baja eso? Alguien está así exaltado y que alguien le diga, yo le amo, ¿cómo lo baja así? ¿Verdad? Eso, hermano, a veces necesitamos, a veces las personas necesitan un abrazo, una palabra de motivación, una palabra de aliento, algo. Y de repente nosotros, hermanos, siempre criticamos y vemos la historia del samaritano, ¿no? El levita, ¿qué hizo? Pasó de largo. El sacerdote, ¿qué hizo? Pasó de largo. ¿Y nosotros qué hacemos? A veces hacemos lo mismo. A veces hacemos lo mismo. Se acerca alguien y nos dice, regáleme 10 pesitos. No he comido. Y tal vez nosotros tenemos comida o tenemos para darle de comer. Pero decimos nosotros, lo ocupa para beber, para droga, para esto, para lo otro. Pero ¿qué dice la Escritura? El que te pida, dale. ¿Verdad? ¿O qué nos dice? Según para lo que te pida. ¿Verdad que así dice? No. Les cuento yo
que un día el hermano Nelson dice, íbamos para Trojes y dice, vamos a ir a comer en un puente donde yo bañaba cuando estaba niño. Y nos vamos a comer y estamos ahí y mientras estamos comiendo, llega un hombre y dice, hermanos, yo no les digo ni Dios le bendiga, dice, porque yo ando mal. Pero quiero que me regalen 20 lempiras. Aunque lo ajusten entre todos, quiero que me regalen 20 lempiras. Y dice el hermano David, te vamos a regalar un plato de comida. Sí, lo agarro, pero también quiero los 20 lempiras, hermano. Y uno de ellos le dijo, no te podemos dar porque vos lo vas a ocupar para beber. Y resulta que el que le dijo eso estaba sentado en la baranda del puente. Y fíjese que no sé por qué yo estaba comiendo y le digo, ya te los voy a dar, solo déjame que coma. Porque ¿sabe qué? Yo le vi la intención a aquel hombre cuando le dijo el hermano eso. Y sentado a la orilla del puente, en la baranda, y él ahí le vi la intención de empujarlo, fíjese, hacia el río, al puente. A veces, hermano, usted evita muchas cosas con una pequeña acción. Pero usted espera que le salga un ladrón, pistola en mano, y entonces le dice usted, ahí sí le da todo, ¿eh? ¿Ah? Y hasta queda buscando, de neve, acá se te quedó algo más, el celular, llévatelo también. No tenemos que esperar eso, hermanos. Tenemos que mostrar realmente, mire, los seres humanos, a veces lo que necesitan, hermanos, es de nuestra comprensión. Si usted no tiene para darle, está bien, pero si usted tiene para darle, dele. Y haga lo que hizo el hermano que compartió el evangelio con el hermano Roger. Dígale, te lo voy a dar, pero quiero que me escuches, aunque sea un versículo. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Todos lo sabemos, todos podemos compartir eso y decirle, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que nosotros, si creemos en Él, podamos ser salvos. Busca de Cristo. Eso te va a cambiar tu vida. Cambió la mía y puede cambiar la tuya. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Déselo. ¿Para qué lo va a utilizar? Usted no sabe para qué lo va a utilizar. Pero sí la Escritura dice, el que te obligue a cargar una mía, ve con él 2. El que te pida, dale. Pero esas pequeñas acciones, hermanos, posiblemente estamos llegando, precisamente por todo lo que vemos, estamos llegando al final, porque dice que a causa de la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Ya no tenemos tanto amor al prójimo, ya no vemos esas situaciones, ya no vemos la situación como una oportunidad para transmitirle el evangelio, sino que vemos la oportunidad de que de repente yo estoy negándole el pan a mis hijos por compartirlo con otro. Pero también, y recuerdo algo que siempre decía mi mamá, en especial cuando un hermano mío se había ido a emigrar y estuvo casi 9 meses en el camino y llegaban algunas personas y decía, ¿será que me puede compartir un bocado? Sí, con todo gusto. Y decía mi mami, algo otro me le va a dar a mi hijo. Esa era la mentalidad de ella. Algo otro le va a dar a mi hijo. Y es cierto, hermano. Cuando hemos experimentado necesidad, sabemos que existen personas, hermanos, de la nada surgen y nos tienden la mano. Hace muchos años yo choqué en la moto y me golpeé un poquito, pero la moto, y no conocía a nadie, iba llegando a Trujillo, tenía creo que apenas una semana de estar en Trujillo, cuando un señor me levantó
y se me acercó un muchacho atrás y me abrazó y me dijo, no se preocupe, cuando ya venga el tránsito y resuelva todo, ahí está ese carro para que montemos la moto y la llevemos a donde usted quiera. Y yo no lo conocía, ni él me conocía a mí. Y me lo demostró que así fue. Me llevó hasta donde yo quise. Fuimos a buscar un taller y en el taller dijeron que no se preocupe, lo llevamos a otro. Y la subimos y la bajamos cuantas veces sea necesario. Hermanos, esas son acciones que deben de ser nuestras. Esas deben ser acciones que en todo nuestro diario vivir, ¿sabe? En la carretera, en distintos momentos, tenemos la oportunidad de ver a personas necesitadas. Pero nosotros cerramos nuestra vista para no ver. Y recuerde, son las pequeñas acciones que realmente van a marcar nuestra vida o van a generar que podamos crecer realmente. Otra acción, hermanos, que quiero recalcar, y es la que Jesús alimentó 5,000, ¿verdad? En otra ocasión alimentó 4,000. Pero fíjese que hay alguien que tuvo algo que ver ahí, y usted lo puede ver en Juan 6. Y es que dice Jesús, denles de comer. Y entonces dijo uno de los apóstoles, lo único que hay es un muchacho que tiene 5 panes, o 5 pececillos, o 5 panes y 2 pececillos. ¿Y qué es esto? Dijo para tantos. Ese muchacho, ¿para qué cree que andaba eso? Vemos la acción de Jesús, vemos la alimentación de las 5,000 personas. Pero ¿quién habla del muchacho que las andaba? Que posiblemente era su alimentación que él andaba para él. Y al momento de requerirla a Jesús, la entregó, Jesús oró y le repartieron y dice que sobraron 12 cestas de pedazos. Pero vemos la acción de Jesús y está bien. Pero no vemos la acción que hizo el muchacho. ¿Verdad que no? ¿O la habíamos visto? No, no vemos esa acción. Y así, hermanos, en la vida no solamente es lo grande lo que cuenta, sino hay pequeñas acciones, hermanos, que han hecho otros para que también nosotros podamos estar aquí. ¿Cuántas veces usted estuvo a punto de irse y de retirarse y vino otro y le dijo, no, mira, aquí te necesitamos, no te vayas, no hagas esto porque estás arriesgando tu vida? Y usted reaccionó y dijo, es cierto, no lo voy a hacer. Y retrocedió de esa acción y se vino y aquí está. Así como existen otros hermanos que tal vez nos motivaron, nos inspiraron, bien sea a través de un mensaje, a través de una palabra o a través de una muestra de cariño. Y dijo, mire hermano, hice pan. No quedó muy bueno, dice uno siempre, ¿eh? Pero aquí le traje esto. ¿Ah? ¿Cómo se siente? O cuando vamos, hermanos, a visitar algunos lugares, dicen algunas personas, mire hermano, mire aquí un racimo de chata. No es que me lo quiero llevar, ¿va? Aclaro. Pero dicen los hermanos, mire hermano, se lo voy a bajar para que usted lo lleve. Y tal vez usted no lo necesita, pero la acción, hermano, el deseo del hermano de poder compartir, de que usted no se vaya con las manos vacías, eso, hermanos, motiva, llena, ¿sí? Y esto, hermano, es lo que nos debemos de hacer nosotros, mire.
Estas pequeñas acciones, hermanos, nos hacen que todos y cada uno podamos compartir. ¿Tenemos algo que compartir? ¿Sí? Tenemos algo que compartir. Un abrazo fuerte, una motivación, una palabra, o posiblemente tengamos económicamente algo que también podamos compartir. Dice usted, yo tengo 10 pares de zapatos y el hermano, cuando le hace así, como que el zapato le habla, ¿verdad? Y usted solo mira y dice, qué barbaridad. Y a veces hasta juzgamos y señalamos y decimos, es que el hermano es mala cabeza. Recibe, pero no lo utiliza bien. Me decía en una ocasión un hermano, mire hermano, yo soy bien pobre. Y yo pude ver en la entrada, por decirles así, como una paca de esas que traen ya aplastada de envases, un gran bulto de envases de fresco. Y la casita de él estaba así como en medio lado ya, una casita embarrada, y me dijo, yo soy bien pobre, hermano, y no he podido hacer mi caso. Entonces yo le hice una pregunta, fue hace varios años, porque dijo él, vayan a traer un fresco de 3. Y le pregunto, le digo yo, bebe bastante fresco, ¿verdad, hermano? Sí, dice, aquí somos fanáticos al fresco. Ustedes también, ¿verdad? No se echa de ver ahí. No, ¿verdad? Bueno, algunos sí, otros no. Pero valía 35 lempiras un fresco de 3. Y le pregunto yo, hermano, ¿cuántos frescos de 3 se toma usted al día aquí en familia? Entonces dice 3, a veces 4. Fíjese, yo tuve una bloquera y tenía un cliente que me enseñó algo a mí. Cada 15 días, los lunes, me compraba 25 bloques. Oiga bien, cada 15 días, los lunes, me compraba 25 bloques. Me los pagaba y me dice, me los lleva ahí a la casa. Está bien. Cuando pasó un año, me dice, invito a la casa. Era simplemente mi cliente y nos habíamos hecho amigos, pero no sabía para qué. Y me llevó y me dice, mira lo que he hecho con los 25 bloques. 3 apartamentos tenía. Nosotros esperamos tener todo para empezar a hacer algo. Los que hemos trabajado en construcciones de casas de oración sabemos que lo importante es empezar, hermano. Pues esa acción, hermanos, me llevó a reflexionar y a saber, hermanos, que muchas veces nosotros pretendemos abundancia. Pues al hermano, entonces yo ya había experimentado esto y le digo, mire, usted tomándose 3 frescos o 4 de 3 litros gasta una barbaridad, pero le voy a sacar cuenta si usted se toma un fresco diario. Usted gasta 35 lempiras. Por 30 días del mes, usted está gastando 1,050 lempiras al mes, tomándose solo un fresco de 3 litros diario. Y usted me dice que se toma 3 o 4. Usted gasta 1,050 lempiras al mes. Al año, eso implica 12,600 lempiras. Con 12,600 lempiras usted puede comprar 1,000 bloques. Y en aquel tiempo más porque valían 7.50 cada bloque. Y me dijo él, todo eso gasto yo. Y es que, hermanos, las cosas no se dan en grande si usted no comienza con lo pequeño. Usted no puede pensar en hacer algo grande si usted no empieza a tomar acciones en su vida.
Imagínese si se tomara 3, 4 frescos, ¿cuánto está invirtiendo? En aquel tiempo, si se tomaba 4 diarios durante un año, estaba gastando 48,000 lempiras. ¿Y hoy que valen el doble? Aparte del daño físico que se está causando solo y a toda la familia. Y que de repente hay después, cuando ya no bebemos, dice, ay, no sé, pero me duele la cabeza, ¿verdad? ¿Ah? Por la enviciada que nos hemos pegado de algo, hermanos, que más bien perjudica nuestra bolsa, nuestra salud. Hermanos, esas son pequeñas cosas que de repente usted no mira, pero que tienen repercusión en nuestro diario vivir. Así también en el Evangelio, hermanos, si nosotros hacemos pequeñas acciones, lo que nos corresponde, hacemos en la medida de lo posible, hermanos, pequeñas acciones en nuestra vida van a colaborar en que podamos crecer, ¿sí? ¿Cuál ha sido el problema, hermanos, general de toda la iglesia? Vamos a suponer que todos vamos en un bus, todos los que estamos aquí. Hermano Félix va manejando el bus. Pero ¿qué pasa? Se apaga el bus. Y dice el hermano, es el arranque que anda malo. Necesitamos empujarlo. ¿Qué dirían? Que se baje Roger, el otro Roger, que se baje el hermano Carlos, que se baje... ¿quién más? ¿A quién más bajaríamos? Al hermano, ¿cómo es que se llama usted? Elaín. Alaín, que se baje el hermano Alaín. ¿Quién más? ¿Ah? Hermano Arlito. Ahora, que se bajen ellos a empujar. Mire, no nos bajemos todos a empujar, pero con el hecho de que nos bajemos y alivianemos la carga del bus, les estamos ayudando. Pero a veces queremos que empujen el bus y nosotros montados en el bus y todavía decimos, estos no empujan bien. Si empujaran bien, ya hubiera encendido, ¿verdad? ¿Ah? Eso es lo que pasa, hermanos. Cambiemos la actitud y digamos, hermano, si nos bajamos le prendería más fácil. ¿Sí? Nosotros no damos problemas y permitimos entonces, hermanos, mire, si nos bajamos todos con 3, 4 que empujen, lo encienden el bus. ¿Y qué no decir si todos nos bajamos a empujar, ¿verdad? ¿Ah? Mire, lo podemos subir esa cuesta entre todos ese bus. Y pesa, un bus pesa, un carro pequeño pesa, no digamos un bus. Y estoy seguro que si lo agarramos entre todos y todos ponemos un poquito de nuestro esfuerzo, lo subimos ahí arriba. ¿No les parece? La obra necesita crecer. Y nosotros, hermanos, necesitamos colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Necesitamos disponernos y decir, yo quiero que la iglesia crezca. Y cuando la iglesia crece, usted crece también. Usted va a mejorar y Dios va a ver su acción. Porque son pequeñas acciones, hermanos, de cada uno de nosotros las que realmente van a hacer grandes cosas. Y así, sucesivamente, hermanos, necesitamos entonces cada uno de nosotros concientizarnos. No tengo que ser predicador, no tengo que ser regional, ejecutivo para poder hacer algo. Pero lo que sí tengo que hacer es hacer algo. ¿De acuerdo? No quedarme simplemente a la expectativa. Tengo que hacer algo.
Algo tengo que hacer, lo que esté a mi alcance, lo que yo pueda hacer, aunque sea aquellos que pasamos con el teléfono, aunque sea mandarle un mensajito y decirle a la hermana, no la vi hoy, o no lo vi hoy, está enfermo, está sano, ¿qué pasó? Con eso, hermanos, estamos motivando y estamos ayudando. Pero ¿cuántas veces se murió el hermano, dice algo otro, y estaba enfermo? Oiga bien, ni siquiera nos dimos cuenta que estaba enfermo el hermano. No, hermanos, ayudémonos. Tomemos lo que el Señor nos dio. Seamos todos para uno y uno para todos, y colaborémonos y ayudemos y extendamos eso a todos los demás, a todos los que están a nuestro alrededor. Y no se preocupe usted, porque la iglesia primitiva dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? El Señor es quien va a añadir cada día a la iglesia. Recuerde que Pablo lo que hace es plantar, Apolo regar, pero el crecimiento quien lo da es Dios. Sigamos haciendo nuestra labor, pero hagámosla, no nos detengamos. Hemos sido llamados y tenemos y conocemos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hagámoslo. Y que el Señor, hermanos, vamos a dejar hasta aquí, que el Señor añada bendición, ¿verdad? Viene un espacio de preguntas, ¿verdad? No sé si alguien lo va a moderar. Su hermano John. Bien, 1, 2. Amado por el Señor, recibo un saludo de paz. ¿Estamos alegres? ¿Estamos contentos? Bien, me presento rápidamente. Mi nombre es John Esteban García. Vengo de la zona occidente, perteneciente a un lugar que se llama Cucuyagua, Copán. Ahí estamos trabajando como Campo Blanco, pero soy miembro de la iglesia de Joconales, Corquín, Copán. Algunos han de conocer, algunos hermanos que son de por ahí. Bien, estoy contento, feliz, amados hermanos, de estar compartiendo con ustedes. Estuvimos ya lo que fue la parte de ayer por la parte tarde y estamos alegres y felices. Veo muchas caras nuevas, unos conocidos, y en los caminos del Señor, amados hermanos, es así. Yo conocía tiempo atrás, unos 3 años atrás, aquí por el Marañón, venía a acompañar a un pastor donde yo me congregaba antes, luego conocimos la iglesia y pues ahora somos obreros ya, y de igual manera estamos trabajando en lo que es la iglesia de Dios, y muy contento, amados hermanos, de pertenecer a este bello pueblo del Señor. Bien, ahora vamos a un tiempo, amados hermanos, como bien lo decía nuestro hermano al principio, un espacio de preguntas. Tuvimos ese tiempo de la meditación, nuestro hermano expuso, amados hermanos, diferentes puntos, pero a veces siempre hay dudas y a veces siempre puede haber una pregunta. Entonces, amados hermanos, vamos a tener un tiempo de 20 minutos. Creo que con esos 20 minutos cubrimos esas respuestas y de igual manera las preguntas que usted desea hacer. Aquí vamos a tener este micrófono de igual manera para nuestro hermano para que él pueda responder sus inquietudes. Bien, ¿hay algún hermano que quiera? Paz, hermanos. Pues mi nombre es la hermana Belinda, ¿verdad? Y muy contenta, hermano, lo conocí desde que era oyente, ¿verdad? Y fuimos a su bautismo y a su boda. Recuerda que fue la primera boda que fuimos por curiosidad, cómo eran las bodas en la iglesia. Y fíjese que de aquel tiempo, aproximadamente unos 31 años, ¿verdad? Por ahí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Por ejemplo, antes yo era bien tímida, no hablaba, siempre andaba detrás del hermano Edas y siempre aprendí mucho de él, muchísimo, porque era un hombre que por naturaleza tenía el evangelio, ¿verdad? Y la acción. Entonces, yo sí creo que para crecer en nuestra iglesia es muy importante las buenas acciones, las buenas palabras, ¿verdad? Y el evangelio boca a boca. Para mí, yo digo que es lo que más nos ha funcionado.
Pero así como tenemos una buena acción, también una pequeña mala acción desanimamos a un oyente. Y lo he comprobado con logística propia. Ya que hablábamos del pan, fíjese que hay un oyente del sur. Sé que algunos la visitaron, la conocieron. Y una acción, una palabra de los que la visitaban, la decepcionaron a la hermana. Y a mí ella me presentó hasta la mamá. De hecho, pues mañana me viene a dejar pan. Ella me manda pan siempre de Nacaome, la hermana. ¿Y por qué? Porque yo siempre la he amado y le digo, no la puedo hacer que regrese. Me dice, llegará el tiempo. No sé, hermana, pero a mí me dolió mucho haber escuchado la expresión del hermano. Entonces, sí, yo sí creo, hermano, creo en las acciones, que a veces uno tiene sus propios problemas, sus propias necesidades y se olvida de la responsabilidad. Yo siempre dije que no tenía el don del evangelio. En mi experiencia siempre le decía al hermano Eda, yo voy detrás de usted. Y siempre digo que no puedo trabajar en el evangelio. Pero me di cuenta que sí podía, porque el hermano Eda llevaba la Biblia, llevaba el mensaje. Pero cuando yo entraba en confianza con las personas, entonces la gente se volvía como amiga. Y a mí me llamaban y yo les decía, mira que la hermana oyente tiene este problema, dice que vayamos. Entonces sí podemos, hermanos, sí podemos. Y duele mucho que tanto tiempo y decimos no crecemos, pero sí hemos crecido, hermanos, sí hemos trabajado. Tal vez las técnicas no hayan sido las mismas, ¿verdad? Entonces, así como decimos que hay que mejorar, que el mundo ha cambiado, que el evangelio por estas cosas, ¿verdad? Es fácil, pero yo sigo insistiendo que nuestra iglesia debe crecer también por familias, por nuestras acciones buenas, dar ese abrazo, esa sonrisa, como usted decía, cómo compartíamos la baleada, ¿verdad? Acciones buenas que puedan invitarnos a seguir para crecer. No decir, nos vamos a quedar solos porque queremos crecer por aquel lugar. No, yo soy de la opinión que donde estemos debemos de hacer que ese lugar crezca, ¿verdad? Gracias, hermano. Bien, gracias. Sí, una palabra, hermanos, la palabra tiene el poder de convertir, pero también tiene el poder de perjudicar, ¿verdad? Y en este sentido, yo recalco y digo, lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, es procurar, bueno, en lo personal, procurar no herir con palabras, pero de manera colectiva, hermanos, debemos de generar que el ser humano ponga la mirada en Cristo y no en alguna mala acción de alguien, porque cuando miramos las personas, y como decía yo anoche, todos tenemos defectos de una o de otra manera. Entonces, de repente se recalcan los defectos y surgen a través de una palabra. Entonces, hagamos caso omiso y yo quiero darle un consejo que decía mi mamá, que le decía a ella a su abuela. Y le decía, palabras no descalabran, ¿verdad? Así que sigamos adelante, pongamos nuestra mirada en el Señor. Y esto es algo que debemos de también inculcar a las personas. No miremos que alguien se expresó mal, dijo algo o nos dijo algo incorrecto, porque aquí estamos buscando a Jesucristo, que es el que realmente nos va a salvar. El hermano puede ser instrumento. Mire, una buena acción, dijo el Señor, voy a ir a Jerusalén y ahí me van a matar. Y se le acerca a Pedro y le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo, no vayas. Pero la respuesta del Señor fue, apártate de mí, Satanás. Imagínese, si usted lo observa esa palabra del Señor, y si a usted le dicen, Satanás, ¿cómo se sentiría? Me ofendió, ¿verdad? Pero ¿se retiró Pedro por eso?
al tiempo comprendió que el Señor tenía razón, porque aquello tenía que cumplirse. Entonces, pero nosotros le ponemos cuidado a algunas palabras, a algunas acciones de algo, y debemos de poner nuestra mirada en el Señor. Cristo es el que justifica, Cristo es el que condena y Cristo es el que nos va finalmente a salvar. Esa debe ser nuestra insistencia en todo. Pongan su mirada no en el ser humano, porque los seres humanos tenemos errores, fallamos. Por el contrario, lo que debemos de hacer, si miramos errores en el hermano, agarrémoslo de la mano aparte y digámosle: mire, hermano, usted es una gran persona, pero fíjese que usted siempre comete este error o está cometiendo este error. Y eso va a hacer que la persona que comete ese error pueda corregir. Y ahí vamos a ayudar mucho para que todos de manera general podamos mejorar. Bueno, Bien, gracias hermano, gracias hermana. ¿Hay otro hermano? Nosotros sabemos bien, como hijos que somos de Dios, cuál es lo malo y cuál es lo bueno. La palabra de Dios nos aconseja, que dice que somos nuevas criaturas. La pregunta que tengo, ¿por qué nosotros como hijos de Dios cometemos, me incluyo yo, mi persona, me incluyo? ¿Por qué hay acciones buenas y acciones malas, hermano? Sabiendo nosotros bien cuál es lo malo y cuál es lo bueno. ¿Por qué? Bien, hermano. Bien. A veces, hermanos, es por no considerar exactamente cuál es nuestra obligación como cristiano. A veces. En ocasiones, hermanos, es lo que dice el apóstol Pablo. En Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y dice esto: por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. A veces vemos a un hermano cometer un error y lo tachamos. El hermano siempre comete este error. Pero si usted ya lo identificó, ¿por qué no se acerca y se lo hace ver? Porque posiblemente el hermano no se dé cuenta que está cometiendo este error. Uno, posiblemente lo cometa por ignorancia. Segundo, lo puede hacer por dureza de su corazón. Recuerde, me dijo una vez un hermano: mire, yo he sido enojado siempre y sigo siendo enojado. Y entonces resulta que se había ido enojado de la iglesia. Yo lo fui a visitar. Y entonces me dice: y sigo siendo enojado, no resisto nada. Y entonces le digo yo: ¿ha considerado usted para qué vino al Señor? No vino para ser diferente. Y se quedó viendo y me dijo: es cierto. Y se le bajó toda aquella altivez que tenía. Es cierto, tenemos que mejorar. Yo intento. La Escritura nos hace una recomendación. Lo que tú puedes cambiar, cámbialo. Lo que no puedes cambiar, Joel 2 dice: convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento. Lo que usted no puede cambiar de su propia cuenta, hay un recurso que el Señor nos deja, y es el ayuno. Pídaselo a Dios. Y dice que Dios da a todos abundantemente y sin reproche les será dada. Pero debemos también reconocer que como seres humanos, Pablo decía: yo hago el mal que no quiero. Y a veces el deseo de hacer el bien, hago el mal. Y a veces también va dependiendo de cómo la persona recibe la palabra o cómo la toma. A veces puede decir: me ofendió. Y tal vez para él no fue una ofensa, pero él lo tomó como una ofensa, ¿verdad? Hay veces el estado de ánimo con el que andamos no es el mismo
de todos los días. Había una persona que siempre le decía, perrito, ¿cómo está? Bien, tranquilo. Pero llegó un día en que andaba emocionalmente mal y le dijo, no me digas perrito, ni me volvás a decir así. Y aquel se sorprendió. Su estado de ánimo ese día no andaba bien y no toleraba nada. Entonces, esto, hermano, es parte de lo que nosotros debemos de comprender, que las personas no todos los días estamos en el mismo ánimo, el mismo temperamento, sino que hay días que de repente, hermano, la situación del día no ha estado bien y eso nos agobia, nos frustra y llega a que de repente, hermanos, estamos agitados, que nos ponemos como el fósforo, ¿verdad? Cualquier razón nos encendemos, ¿verdad? Entonces, también esto es parte, hermanos, del por qué algunas personas no reaccionamos bien. Pero básicamente el apóstol Pablo en Efesios 4 finaliza este capítulo diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Por qué? Porque todas estas acciones, ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras torpes de nuestra boca, la mentira, todo eso lo que hace es arrinconar al Espíritu Santo en un lado ahí y ya prácticamente florece más la carne que el Espíritu. Y esto, hermanos, debe ser diferente en nosotros. Bien, ahí está la respuesta de nuestro hermano. Y bien, ¿alguien más? Bien, bien. Hermano, usted habló en su participación acerca de cuando no se ha entendido bien el mensaje.